Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos bueno, esto es un stream que se está grabando y que va a terminar siendo un video. ¿Video de cuáles? De los videos largos que suelo hacer yo, que duran bastantes horas, aunque no van a durar bastantes horas. Estaré aquí de 4 de la tarde a 5:30, más o menos. Eh, no lo dije antes de iniciar, pero bueno, no importa. El hecho es que ayer tuve que entregar unos libros en la biblioteca y saqué libros nuevos de la biblioteca. Tengo nuevos libros en la parte de las escaleritas que tiene la biblioteca Virgilio Barco. Se pusieron algunos libros importantes, algunos libros llamativos y bueno, estos los encontré en el estante de filosofía. Voy a leer Nietzsche. Solo recuerdo que he leído a Nietzsche. He leído a Nietzsche. Así habló Zaratustra. Es el único libro que tengo de Nietzsche y que he leído. ¿Sí? Pero entonces voy a leer este que dice humano demasiado humano. Sí, o sea, voy a darle la oportunidad a Nietzsche. No soy muy bueno en filosofía, pero vamos a ver qué extraigo de este librito. Otro libro también de Nietzsche es La voluntad de poder. Este libro es un poquito más grueso que el anterior. Vamos a ver qué tal, o sea, qué sacamos de ese libro. Este libro que ya lo estamos leyendo, Historia Política de Colombia, que lo vamos a leer ahorita un ratico, y unas nuevas adquisiciones, libros, nuevas adquisiciones que encontré. Encontré este libro del ICANN de la Universidad Nacional, eh, que se llama A dos siglos de diferencia, fuentes para una lectura de las independencias colombianas. Entonces vamos a ver ese libro. Hay otro libro que a mí me gusta muchísimo, La historia de la Tierra. Aquí está, los primeros 4.500 millones de años de polvo estelar al planeta viviente. La historia de la Tierra. Vamos a ver son esos libros. Me falta uno porque no está aquí. Aquí está. Me faltaba este librito que se llama ¿Cómo nació Colombia? Un país en construcción, de Francisco Ortega, José Nicolás Jaramillo Liébano, María José Afanador Lach, Sebastián Vargas Arbeláez y Lucía Duque Muñoz, edición académica. Este libro es de la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y El Tiempo. Pero esto tiene como una mancha ahí de café. Alguien puso un café encima de este libro. Bueno, son esos libros los que voy a leer. Pero no recuerdo si guardé algún video específico para conversar. Eh, Primero que todo, me enteré de esta mujer. O sea, bueno, te- eh, uy, perdón, pero estoy que me aso como un pollo. Vamos a abrir la ventana un poco para... Bueno, primero que todo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay unos videos que ya tengo que quitar de acá. Primero que todo, me enteré de esta mujer y aquí vemos un comunicado. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación lamenta el fallecimiento de Virginia Chara, lideresa, cantadora y defensora de derechos humanos.
Virgen fue pionera en el taller de los oficios, como con cada puntada y costura nos enseñó el valor de la reparación, lo irreparable, de tejer la memoria convocando a cientos de personas. Gracias a Virginia, no me suena muy bien, pero bueno, gracias a Virginia por cada arropamiento al memorial y de todas las entidades con las que cotidianamente expusieron sus telares. Acompañamos y abrazamos a su familia, a la organización ASO Mujeres y Trabajos, estos momentos de dolor. No conozco la historia de Virginia, no me enteré porque pues sigo el Centro de Memoria de Bogotá y lo publicaron. El video original fue este. Parece que Juan Daniel Oviedo. Nosotros siempre nos llevaron a hablar del conflicto político-militar que se llama guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Esos tres son generadores de conflicto, pero no es la parte fundamental del conflicto que nosotros tenemos en Colombia, porque el conflicto que se tiene es social. Aquí no hay inclusión laboral, aquí si tú pagas la salud, al que la paga le dan la misma que el que no la paga. La educación es la misma, páguela o no la pague, porque está diseñada para todo el mundo, tanto la salud, la educación, el negocio más grande que se tiene con la vivienda, cuando la vivienda, la educación y la salud son dentro de la Constitución del 91, no son gratuitas, son derechos fundamentales. En esto vamos a escribir ¿qué conocemos? Ya he hablado de varios conflictos. ¿Ustedes qué conocen del conflicto en Colombia? Si conocen algo, y si no conocen absolutamente nada, entonces cuenten las cosas bonitas que Colombia tiene. Pero van a hablar de ustedes. No nos van a contar la coyuntura política. Que para la coyuntura política nos buscamos un experto. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Nosotros... Y bueno, fue una lideresa, falleció, espero que haya fallecido por condiciones naturales, no que haya sido víctima del conflicto armado, ya era víctima del conflicto armado, pues bueno, en fin. Quería pues comentar, o sea, quería mostrarles también este video de cómo esta lideresa pues era y hablaba del tema del conflicto armado. Me parece bastante importante resaltar su labor. Y por otro lado, este señor que está acá murió. A mí me pareció, o sea, me pareció chistoso al principio del video cuando lo vi hace unos años, pero resulta que Luis Brandoni, este señor que murió finalmente, ya murió de viejo, creo yo. Pero bueno, esto es un corte de una serie, no sé de qué serie es, pero eh, voy a mostrarles el corto. Yo no soy racista, ¿qué me dice? No, no, no te digo nada. Alguna vez, algún chiste, pero sin mala intención, padre, eso. No, no, ya sé. No, no, a veces los chistes vienen bien. Descomprimen. Claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro. ¿Cuánto tarda una negrita en cagar? 9 meses. Entra un negro con un loro en el hombro a un bar y el barman lo ve y dice, qué bonito, ¿dónde lo trajo? Y el loro le contesta, de África. Hay 1000 bolivianos y un blanco. ¿Cómo se llama el blanco? Carcelero. ¿En qué se parece los chilenos al semen? Trabaja uno de cada millón. ¿Supiste lo de Miss Mundo Boliviana? Yo tampoco.
Iban en un auto, un chileno y un negro. ¿Quién manejaba? El policía. Un paraguayo se asusta porque tuvo diarrea y creyó que se estaba derritiendo. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, ya está. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste? Y bueno, murió. No conozco su obra, no conozco la obra de este actor argentino, solo he visto ese corto, pero ese corto dice mucho, sí, o sea, una interpretación de un cura y que bastante fuerte, deja una reflexión bastante fuerte y bastante interesante. Entonces, pues lastimosamente las personas fallecen y pues ya no nos acompañan en este plano terrenal. Harán parte de los recuerdos. Algún día, si me animo, buscaré series de este tipo para ver cómo su trabajo, reconocer su trabajo, pero bueno. Vamos a irnos al tema de este personaje que terminó siendo un paquete pero muy mal armado, ¿no? Se mostró independiente, elogió al presidente Gustavo Petro, elogió al presidente Gustavo Petro, en fin. Eh, y pues salió con unas declaraciones bastante problemáticas. Escuchemos. Ah, Yo no soy racista, ¿qué me Parece que Juan Daniel Oviedo no cree en el cambio climático. O al menos no le importa. Vamos a sacar hasta la última piedra de carbón que tengamos en ese país, y no solo de carbón, sino de oro, de cobre, de petróleo, de gas. Y ojo, no y bueno, ahí ellos analizan el discurso de eso. Solo quiero que nos quedemos con eso. Vamos a sacar todo hasta la última piedra que haya en el territorio. Hasta la última piedra vamos a sacarlo. ¿Cómo? O sea, justificando el hecho el hecho de hacer fracking, de sacar los minerales que tiene el país, los recursos que tiene el país. El problema es que el mundo está cambiando. Justamente quería como comentar eso el día de ayer y el día de hoy. Con mi mamá estuvimos hablando en relación al tiempo de hacia qué dirección va la humanidad. Yo tengo algunas dudas que espero en los próximos días, meses, años, empezar a tratar de despejar. Yo quisiera saber qué se le está enseñando a los niños y a las niñas y a los adolescentes en los colegios. ¿Qué cátedra de historia le están contando a las personas en los colegios? A los jóvenes, a los adultos, o sea, cómo se están informando, porque estamos en un momento de la historia de una posverdad, ¿no? Después de la verdad. Ya sabemos que la inteligencia artificial es un hecho y que fácilmente pueden salir miles de versiones mías, por ejemplo, eh, de diferentes maneras, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, o sea, todo lo que se sube a internet puede que llegue a ser estudiado por una inteligencia artificial. Entonces, pues en mi canal secundario, en el canal de Science que está ahí en pantalla, eh, pues encontrarán bastante material para clonar mi voz, para clonar mi aspecto, para clonar cualquier cosa. El tema es que, por ejemplo, estamos en un año electoral y a mí personalmente sí me preocupa cómo vayan a votar los colombianos. Obviamente, las votaciones, entre comillas, no sirven para nada.
entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas. Pero sí hay una cosa en que sí sirven las elecciones. Y es en saber de manera general cómo piensa el colombiano. ¿Sí? ¿Cómo piensa el colombiano? Ayer justamente estaba hablando de un tema de una entrevista que le hace la periodista María Jimena Duzán a el candidato presidencial y futuro presidente de la República. Espero no tener que rectificar mis palabras. Después del 31 de mayo, espero que el 31 de mayo finalmente llegue a la presidencia el señor Iván Cepeda. Ayer, justamente al final del stream, dije algo interesante. Esto no es una lucha de izquierdas y derechas. Esto no es una lucha de liberales conservadores. Esto no es una lucha de centralistas, federalistas, como en la historia del país. Esto es una lucha entre dos visiones. Una visión que quiere la guerra y otra visión que quiere seguir construyendo la paz. Esas visiones, esas dos visiones, ¿sí? Están en conflicto en este momento. Con mi mamá hablábamos esto y decíamos, ¿cómo es posible que una persona como Netanyahu, una persona como Donald Trump tenga el apoyo de tantos latinoamericanos, ¿sí? Que aparezca un latinoamericano defendiendo a Donald Trump, ¿no? O alabando su labor a Donald Trump. ¿Cómo es posible que, incluso ahorita estábamos hablando con mi mamá de el hecho de cómo es posible que sigan utilizando el caso de Cuba, como mire el desgaste, mire la pobreza de Cuba, pero que no se pregunten la razón por la cual Cuba está pobre, sino que le venden a usted la idea de que Cuba es pobre porque es comunista, pero no le muestran la realidad completa, no le muestran que hay dos manos yanquis ahorcando a Cuba, ¿sí? Eh, y todo el mundo simplemente se preocupa o simplemente dice, oiga, Cuba, ¿por qué no está respirando? Y lo rellenan con, no, porque Cuba no está respirando Cuba porque es comunista, no está respirando Cuba por Fidel Castro, no está respirando Cuba por su gobierno y demás. Pero no se dan cuenta de que quien está asfixiando a Cuba son los Estados Unidos. Claro, sí, o sea, claro, o sea, por qué empecé diciendo qué se le está enseñando a los adolescentes y a los niños en los colegios, en este preciso momento, qué se les está enseñando? Porque claro, nosotros ya vivimos, o sea, ya vivimos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI. Y lo más reciente, obviamente, es el siglo XX, ¿sí? Lo más reciente, ¿sí? Y en el siglo XX pasaron muchas cosas pasaron en el siglo XX. Dos guerras mundiales, y no solo dos guerras mundiales, sino una guerra fría, eh, una propaganda sucia a todo lo que oliera a comunismo, una persecución de líderes de izquierda. Sucedieron muchas cosas en el siglo XXI, el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica en el caso colombiano, ¿sí? Entonces, el tema aquí es, porque claro, cuando llega una persona y defiende a Firmes por la Patria y a Paloma Valencia, a los de derecha, es porque tienen una visión de la izquierda, ¿no? O sea, todos estos seguidores tienen una versión de la izquierda, pero es la versión de la izquierda que crean los políticos de derecha, ¿sí? Es decir,
Dudo mucho que un seguidor de Firmes por la Patria sepa en realidad qué es lo que está pasando en Cuba, sino que repite, y estoy casi seguro que repetirá como un loro que Cuba está como está porque surgió ahí el comunismo y la revolución cubana y la figura de, de Fidel Castro, ¿sí? Pero no dudo mucho que esa persona entienda que la situación que Cuba, en la situación en la que está Cuba, 64 años, es por un bloqueo comercial que ha hecho los Estados Unidos. Porque esa información no le sirve para justificar el tema, ¿no? Dudo mucho que utilice esa persona de izquierda influenciado por los políticos esa persona de derecha, perdón, influenciado por los políticos de derecha. Dudo mucho que utilicen el tema del comunismo chino, porque no, a lo mejor dirán no. China no es comunista, a pesar de que hay un único partido que es el Partido Comunista Chino. Pero dudo mucho que utilicen esos casos donde el comunismo ha sido exitoso. Dudo mucho que eso sí. Entonces, claro, la versión que tendrán estos seguidores de estos militaristas, de estas personas que hacen apología al militarismo, la visión de ellos claramente es una visión completamente sesgada. Sí, o sea, es completamente sesgada, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué pasó con el presidente de Venezuela? ¿Qué pasó con el presidente de Venezuela? Se llevaron al presidente de Venezuela liberando al pueblo venezolano, pero sin embargo el chavismo sigue en el poder y no hay ninguno de los venezolanos que yo sepa hasta a fecha de hoy que estén peleando con el régimen venezolano o que estén peleando por el régimen venezolano. Pero sí aplauden como focas los venezolanos que han salido de Venezuela, aplauden como focas y hacen reuniones de venezolanos en países extranjeros diciendo que el chavismo, que el chavismo, que el chavismo, pero los que se quedan en el país Venezuela, no, o sea, hay un tema, ahí es como el tema de los cubanos, ¿no? Por ejemplo, Marco Rubio. Marco Rubio, que no nació en Cuba o si nació en Cuba, era muy pequeño cuando lo sacaron de Cuba. Y claro, si usted le pregunta a los cubanos que están viviendo en Norteamérica, pues lo más probable es que digan que Cuba es un cagadero. Es lo mismo que si usted le pregunta a los venezolanos del país, de países extranjeros, que digan que el país de origen es un mierdero, ¿sí? Pero no se cuestionan, por ejemplo, yo hace poco empecé a seguir a cubanos que viven en Cuba y a cubanos que defienden su país, Cuba, ¿sí? Porque claro, es muy fácil vivir en el exterior y criticar el país de origen. Porque claro, el mierdero siempre está en el otro lado. ¿Qué no? Lo bueno siempre está por el otro lado, ¿no? O el mierdero está en otro lado. Entonces el tema aquí es eh, cómo finalmente se están educando los jóvenes y los niños en la historia del país y del mundo. ¿Cómo se está contando ahorita la historia o sea, ahorita que estamos viendo cómo los gobiernos se van radicalizando hacia la derecha, cómo se está contando la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Porque hasta donde yo sé, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos y los aliados. Y digo los soviéticos porque los soviéticos fueron los que se metieron en Berlín y los que liberaron finalmente, los que llegaron y pusieron las banderas como tal.
que los aliados también hicieron papeles importantes, nadie puede decirlo así, que no, pero quienes vencieron fueron los soviéticos. ¿Y cómo se estará vendiendo ahorita la historia? Porque Estados Unidos saca pecho porque estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Y supuestamente ellos ganaron la guerra. Algunas personas tendrán la visión distorsionada de que ellos ganaron la guerra. Ganaron los aliados, claramente. Una vez me preguntaba, una vez vi algo que decía, ¿por qué hay películas de batallones, de pequeños grupos de soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam? Entonces las películas sobre Vietnam por lo general son el grupito de infantería o el grupito de militares que hizo una misión exitosa. Y esas son las películas sobre Vietnam. ¿Por qué son las películas sobre Vietnam? Porque es que no pueden mostrar la realidad. No pueden mostrar la realidad de que los Estados Unidos perdieron la guerra en Vietnam. ¿Sí? Entonces, claro, Hollywood lo que hace es, bueno, esta unidad de infantería tuvo una operación exitosa, hagamos una película sobre esa. Y se muestran a los gringos como si hubiesen sido los duros militarmente, pero no. Sí, o sea, finalmente Estados Unidos tuvo que retirarse porque los vietnamitas eran mucho más guerrilleros en ese sentido. Pero entonces, claro, Estados Unidos está metido en todos los bollos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le estará enseñando, qué les estarán enseñando a los jóvenes y a los adolescentes sobre las guerras que hay en curso en África y en Medio Oriente? ¿Qué les estarán enseñando a estos niños y niñas sobre los conflictos que hay en el mundo actualmente? Sí, o sea, es una pregunta que me genera muchas dudas, ¿no? Me genera muchas dudas porque ¿cómo es posible que una persona llegue a la presidencia como Milei y que se vuelva no un presidente que está gobernando por el porvenir de todos los argentinos, sino que es un tipo que se pone a cantar, un tipo que se pone o sea, que tiene jodida a Argentina? Yo creo que guardé este video. Esto no es inflación, estrictamente es un salto de precios por cambios de los precios relativos. Fue lo que dijo Milei. Escuchemos. Primer punto interesante, la política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo. Ese es un primer punto muy importante. Entonces, ahora, hay otras cosas. Si nosotros tomamos la núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado en 2.5. Pero lo más importante, si tomamos la canasta básica alimentaria, que es lo que impacta directamente sobre la indigencia, por ejemplo, esa está en 2,2, o la de la canasta básica total en 2,6. Por lo tanto, está claro el efecto de educación, el efecto de la guerra y el efecto de la carne.
Por lo tanto, digamos, superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer. Pero hay un elemento adicional, dos elementos adicionales. ¿Cómo le cambia la cara, no? ¿Cómo le cambia la cara? Tratando de dar una explicación que no entiende ni él. O sea, no entiende ni él lo que acabo de decir. Yo vi videos de argentinos que reaccionaban a esto y decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Pero lo importante es lo que viene aquí adelante, ¿no? Si ustedes miran la inflación mayorista, que es la que se anticipa, la inflación mayorista viaja en torno al 1 y el 0,8%. Eso quiere decir que la inflación, la que se adelanta, está marcando que va a viajar en torno al 10%. Es decir, tenemos que terminar de reacomodar los precios relativos y va a converger hacia ahí. Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros desesperaron todos los argentinos y votaron por Milei, ¿sí? Porque les metieron el cuento de que este tipo, o sea, metió el cuento del odio, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto que dijo zurdos de mierda tiemblen, tanto que insultó a los zurdos y está llevando al precipicio a toda la Argentina. Argentina está muy mal. Vi videos donde supuestamente, no sé, la verdad, si algún argentino ve esto, me corregirá, que ahora están comiendo carne de burro, sí, porque no alcanza para la carne, sí, y sobre todo que la cultura argentina es muy tradicional de hacer asados. Pero voy a servirme cafecito, ya vengo. Justamente ayer hablábamos con mi mamá sobre el tema de por qué estos discursos de odio llegan tan arriba, ¿no? O sea, llegan o sea, ¿por qué hay tanto apoyo popular a un discurso de odio, ¿no? A un discurso que deshumaniza al otro. Es que lo curioso de esto es que, o sea, pues yo no logro entenderlo. Yo no logro entender cómo una persona puede deshumanizar a otro, ¿sí? Por un simple hecho, que usted puede ser el otro, ¿sí? Es decir, o sea, una persona que defiende el hecho de que Netanyahu, por ejemplo, deshumanice a los palestinos y los bombardee y los mate sin ninguna piedad, ¿sí? Es un claro ejemplo de que usted puede llegar a ser el palestino el día de mañana, ¿sí? Usted puede llegar a ser el pueblo bombardeado el día de mañana. Pero eso, pero hay como, no sé, creo que un ejercicio mental que hace la persona que piensa que a él nunca le va a pasar nada, ¿sí? Por ejemplo, los discursos de guerra son muy llamativos, ¿no? Yo voy a militarizar el país y voy a llenar esto de militares y voy a hacer esto y aquello, ¿sí? Pero claro, esa persona no cae en cuenta de que puede en algún momento ser la persona que van a bombardear, ser la persona que van a atacar. Porque es muy fácil. Donald Trump hace la guerra en el mundo. Y los estadounidenses tienen un problema bastante grande y es que ven enemigos en todos lados.
y se abanderan en la libertad, la democracia y ya ni siquiera lo hacen. Simplemente dicen, me quiero meter ahí, sacar los recursos de ahí, volver mierda al territorio de ahí y después me devuelvo para mi casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la propuesta de Oviedo? Vamos a sacar hasta la última piedra. ¿Pero qué quiere decir que van a sacar hasta la última piedra? ¿Que van a volver mierda al territorio? Buscando las piedras para ganarnos 3 pesos y que ya cuando la multinacional extranjera haya extraído todo lo que había en Colombia, pues la multinacional extranjera se va del país, vuelve a su país de origen y ya. Pero aquí queda qué, aquí qué queda, el mierdero que dejaron, los ríos contaminados, la población muriéndose de hambre porque eh, el pescado tiene mucho mercurio por la minería ilegal, por la minería legal, porque sí, porque cogieron y desbarataron un territorio y entonces la gente que vivía en el territorio se murió de hambre. Pero claro, como tú estás en una gran ciudad, como tú estás en la capital o en Medellín o en Barranquilla y estás en un buen lugar de la ciudad, pues claro, yo ahorita abro la llave de mi lavaplatos y puedo tomar tranquilamente el agua sin tener que utilizar un filtro ni nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la intención del político de meter sus manos en el páramo de Santurbán, por ejemplo? En Santander creo que queda ese páramo. ¿Qué pasa con las personas que necesitan el líquido vital del páramo de Santurbán y no se ponen a hacer fracking y entonces empiezan a contaminar toda el agua, empiezan a destruir todo? Y esas personas se empiezan a levantar y empiezan a pelear y lo que hace el presidente de la República es mandar la fuerza pública para que no jodan tanto, pero porque como ellos son los que están tomando agua contaminada, pues allá ellos. Yo estoy en mi gran ciudad, ¿sí? Pero claro, cuando contaminen hasta el último rincón del planeta, ahí sí van a decir, ay, jueputa, ya no tengo agua, ¿sí? Y no podemos llegar hasta ese extremo para decir, oiga, jueputa, la cagamos, ¿sí? Por eso es tan importante la transición energética, por eso es tan importante que se haga algo con respecto a cómo estamos explotando los recursos del planeta. Justamente con mi mamá ¿cómo es que se llama? Hay un documental, una serie documental de la Tierra en Netflix. No recuerdo ahorita el nombre del documental, pero es un documental en Netflix sobre la historia de la Tierra. Y tiene unas imágenes brutales, o sea, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito audiovisualmente. Eh, y claro, decíamos ahí en el primer capítulo se muestra una animación no, sino sí, como es una animación no, sino, bueno, sí, un video creado artificialmente para mostrar el impacto que tuvo el meteorito en Yucatán, eh, que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Y cómo el meteorito levantó una nube de polvo enorme que cubrió el planeta y que, bueno, finalmente fue una de varias causas que mató a los dinosaurios, ¿no?
Y decíamos con mi mamá, es que no somos nada, ¿sí? Si el día de mañana la NASA o cualquier centro astronómico detecta un, un meteorito que va en dirección hacia la Tierra, olvídate de que la vida en la Tierra olvídate de que los seres humanos van a sobrevivir. Le pasó a los dinosaurios, reinaron por 100 millones de años. Metió la roca y volvió mierda. La vida buscó la manera, ¿sí? O sea, incluso mi mamá me decía, cuando cuando estaba hablando de los dinosaurios, decía, ¿y las bacterias han habitado el planeta desde que se creó la vida, ¿sí? Y siguen vivas. Las bacterias, o sea, están por todos lados. Entonces, nos vamos a morir, ¿sí? Eso es un hecho, ¿sí? Pero finalmente van a quedar unas generaciones con un planeta completamente contaminado y no podemos permitir eso, ¿sí? O sea, no podemos como seres humanos permitir eso. Por ejemplo, ahorita cada vez hace más calor y más frío, las consecuencias del cambio climático, pero o sea, como no lo vemos, porque, por ejemplo, el año pasado hubo una lluvia terrible por allá en España y mucha gente se quedó damnificada y demás, ¿no? Aquí, justamente aquí, a este año o el año pasado, ya ni recuerdo, la emergencia en Córdoba, ¿no? La emergencia en Córdoba y la inundación en Córdoba que hubo en Córdoba. O sea, yo como persona que vive en la ciudad de Bogotá, ¿por qué me va a interesar Córdoba? Sí, pues allá verán ellos cómo solucionan el problema. Y es que pensar de esa manera es como, o sea, es no tener corazón, ¿no? O sea, es no tener corazón, ¿sí? O sea, en el sentido de que se piensa que el otro nunca voy a ser yo, ¿sí? Que nosotros nunca vamos a ser los otros. Y puede que sí, y puede que sí seamos el otro en algún momento. Y no podemos permitir que nosotros, o sea, tenemos que ser conscientes de que el otro podemos ser nosotros. Y también conscientes de solidarizarse con el otro, solidarizarme con el otro que piensa diferente, con el otro que, sí, porque finalmente nos tenemos, sí, o sea, y lo que decía mi mamá ayer, pues, o sea, llega un meteorito, destruye el planeta en un segundo y la vida se reacomoda, las plantas seguirán existiendo, los árboles se van, ¿sí? ¿Qué pasó en Chernobyl? En Chernobyl quedaron unos animales ahí en el territorio, sí, la radiación, toda esa vaina, pero ya hay un hongo que come a radiación. Ya hay seres habitantes, animales que toleran ese tipo de la radiación o que han sufrido mutaciones y han sufrido cambios debido a las condiciones del ambiente, ¿sí? Pero es que cuando decimos que hay que hacer algo para que el planeta no se muera, no estamos hablando del planeta, estamos hablando de las condiciones específicas que permiten la vida humana, ¿sí? Lo que tratamos de hacer, o sea, lo que tratamos de hacer llevando al mundo a un cambio energético, ¿no? Llevando al mundo a un cambio de pensamiento. Pero no es fácil, ¿no? Y entonces cuando dice este tipo, vamos a sacar la última piedra, claramente el tipo está pensando en lo económico, ¿no? Si yo saco tantas toneladas de tal, voy a tener plata, pero ¿de qué me sirve a mí la plata? ¿Sí?
si no tengo agua potable? ¿De qué me sirve la plata si no tengo bosques, sino que tengo eh, deforestado medio Amazonas? Porque es que el tema de pensar en la plata y pensar en la plata, yo recuerdo que había un tal Santiago, yo no sé qué, un candidato a la presidencia Daniel, creo que no era Santiago, sino Daniel Palacios, si no estoy mal. Ya les digo si es, sí, es Daniel Palacios. Daniel Palacios es es del 82, tiene 43 años. Ese tipo en un debate presidencial que apareció ahí, yo hablé del tema de Daniel Palacios. Justamente el gobierno de Gustavo Petro había terminado las relaciones con Israel. Y él decía en una intervención ahí, "Ay, el presidente Gustavo Petro cerró las relaciones con Israel. Y con Israel teníamos un negocio de 400.000 millones de dólares, una vez así, 400 o 600, no recuerdo la cifra. Y decía, no, y entonces Colombia va a dejar de recibir esos 600.000 millones de dólares, eh, de dólares con los cuales podríamos solucionar el problema del agua en La Guajira, podríamos solucionar este problema o el otro problema, bueno, en fin. Y yo hacía la reflexión con respecto de, o sea, es más importante el tema de tener un socio comercial económico para salvar a los niños, niñas y adolescentes de La Guajira, que hay una cosa, esa plata nunca llegará a La Guajira, ¿no? Pero bueno, eh, salvar a estos de La Guajira justificando el exterminio de los niños, jóvenes y adolescentes eh, en Palestina. O sea, ¿usted sería capaz de coger esos 600.000 millones de dólares sabiendo que el que le está dando a usted ese billete está bombardeando a un pueblo a diestra y siniestra? ¿Sería capaz de recibir esa plata? Pensando en los míos, ¿no? Pensando en, no, es que con esa plata voy a solucionar el problema de La Guajira. Sí, pero está justificando que este matón coja y bombardee a los palestinos. Está aceptando esos millones de dólares ensangrentados con sangre palestina. Entonces el tema, o sea, me parece turbio, ¿no? Me parece turbio, porque finalmente sí queremos bienestar, pero no a costas del sufrimiento de otros. O sea, no a costa del sufrimiento de otros. Es lo mismo. Vamos a sacar hasta la última piedra. Claro, esas piedras nos darán recursos económicos, dinero, ¿sí? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo vamos a tener ese dinero si contaminamos el agua potable que no van a tomar, que van a tomar nuestros hijos, que van a tomar las generaciones futuras? Porque claro, sí, o sea, yo ya llevo 40 años en este mundo. Sí, llevo 40 años en este mundo. No sé cuántos años más vaya a vivir. Eso es una incertidumbre que tengo desde el día número uno. Pero, por ejemplo, hace poquito me enteré que voy a volver a ser tío, ¿sí? Y ya sería tío de todos mis familiares cercanos. O sea, yo no voy a tener hijos, sí, pero pues voy a ser tío de tres y espero que, no sé, si van a tener más hijos mis hermanos y demás, ya están cuarentones, ya están llegando a los 40. Bueno, la única pequeñita era mi hermana que tiene 33, 34.
No recuerdo cuántos años tiene mi hermano, pero ya me enteré que, bueno, pues es un embarazo de riesgo, pero pues ya me enteré que voy a ser sobrino, voy a ser tío nuevamente, ¿no? Y como familiar de nuevas generaciones, de generaciones del siglo XXI, eh, claramente quisiera que tuvieran un buen país, claramente quisiera que tuvieran un buen mundo, ¿sí? Y por eso digo, sí, o sea, por eso digo la importancia del Centro Nacional de Memoria Histórica, la importancia de la Comisión de la Verdad, la importancia del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las condiciones de los hallazgos de la Comisión de la Verdad, porque esos niños y niñas que se están educando o que se van a educar tienen que saber lo que pasó en el siglo XX y por qué no podemos repetir lo que pasó en el siglo XX, ¿sí? No podemos seguir la dinámica de la guerra, porque claro, quizás tú que me estás viendo en algún lado, no vayas nunca a la guerra, ¿sí? Pero quizás, no sé, estás viendo esto y estás viendo a tu sobrino, a tu hijo, a tu familiar menor de 10 años o menor de 20 años y él tenga que coger un fusil para irse a la guerra. Entonces, claro, el presidente que llegue a la presidencia y quisiera, o sea, pueda transmitir esto hasta que sea el 31 de mayo, hasta el 31 de mayo, ¿sí? Porque espero y ojalá ganemos en primera vuelta. No necesitamos una segunda vuelta. Ya las cartas están completamente jugadas. Ya sabemos cuál es la visión de dos candidatos de la derecha y ya sabemos cuál es la visión de un candidato de izquierda, que sería fantástico que hubiera salido un liderazgo, un otro liderazgo de izquierda y que se empatara el asunto. Pero no podemos permitir que Abelardo de la Espriella ni Paloma Valencia lleguen a la presidencia. No necesitamos un Milei, no necesitamos un Donald Trump, no necesitamos un Netanyahu. Necesitamos a alguien que esté del lado correcto de la historia. Y estar del lado correcto de la historia es criticar y denunciar día tras día el genocidio que está sucediendo en Gaza y hacer que las personas que dirigen el mundo hagan que Netanyahu y Donald Trump paren la matanza, porque ellos son los que están matando, ellos son los que están bombardeando todo el mundo, ellos son el problema. Quizás tú no eres, o quizás, o sea, tú no eres palestino, ¿sí? Pero esos palestinos tienen hijos, tienen familia y también tienen derecho a vivir. Pero por el capricho de un millonario o de un pueblo que tiene muchos recursos, pues ahora se podrá bombardear a la gente porque sí. El otro día, que creo que no lo guardé, no guardé el video. eh, no guardé el video. ¿Esto qué es? ¿Creías que el ejército genocida de Israel ya no podría caer moralmente más bajo? Pues aunque parezca increíble, siguen superándose cada día en maldad e inhumanidad. Aquí algunos ejemplos sucedidos esta misma semana. Un hombre viaja en coche con su familia. Recibe una llamada del ejército israelí, quien le comunica que puede elegir entre salir corriendo y morir solo, o quedarse en el coche y morir con su familia. El hombre salió corriendo y fue asesinado por un dron israelí en una cuneta. Este es el futuro que Israel quiere para todo el mundo. ¿Cómo es posible que eso
eso sea noticia? ¿Cómo es posible que, o sea, que tú como ser humano vivas en un planeta que permite hacer eso? Como si la vida de otro ser humano fuera un juego, ¿sí? Incluso lo mata con un dron, ¿no? Como una consola de videojuegos y coge y, o sea, le da a elegir a ese palestino, muere solo o muere con su familia. Y entonces ese palestino dice, pues mis hijos y mi esposa son lo más importante para mí, pues me mato yo y no los maten a ellos. Pero que alguien, o sea, que alguien tenga el descaro de cranearse, de pensar que puede llegar a hacer eso porque tiene el aval del mundo. Porque hay gente que todavía sigue creyendo que Israel está haciendo bien las cosas. ¿No vieron los videos de todos esos militares con juguetes de niños? Esos juguetes de niños se los quitaron a algunos niños. Y esos niños los mataron. ¿Sí? ¿Y cómo puede usted vivir en un mundo que permite eso? Entonces, claro, yo soy un nadie. Usted quizás que me está viendo es un nadie también. O sea, el hecho de que yo diga estas cosas aquí en Twitch a las 5:01 de la tarde del 23 de abril del 2026, el hecho de que yo diga todas estas cosas acá, hay una alta probabilidad de que nadie lo vea, ¿sí? Pero hay una posibilidad de que alguien sí lo vea y diga, oiga, sí, este tipo tiene razón, ¿sí? Yo no puedo justificar eso. Y si nos sumamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, un país, dos países, tres países, habrá un cambio. Pero como estamos idiotizados mirando estados de un minuto que no nos permiten pensar en la realidad de lo que está pasando en el mundo, como estamos en otro lado del mundo, pues yo estoy en América y yo estoy en Suramérica, ¿sí? Tengo mis propios problemas. El país en el país que habito hay unos problemas que todavía no se han solucionado. ¿Por qué se interesa por lo que está sucediendo en Palestina? ¿Sí? Pero claro, este año es un año electoral. Yo sé que soy un nadie. Yo sé que usted es un nadie, que usted también es un nadie, ¿sí? O sea, de usted no sabe nadie nada, ¿sí? A menos su familia, su círculo cercano de amigos, unos cuantos y ya. Sí, de mí saben algunos familiares e incluso estoy transmitiendo aquí y enfrente tengo un edificio grandísimo y quizás por el tono de voz que estoy manejando escucharán algo, no escucharán nada, no sé, sí. Pero soy un nadie, sí, o sea, yo me subo al Transmilenio y nadie sabe quién soy yo. Pero la cuestión de esto es que como ser humano tengo mi voz, tengo mi humanidad, sí, y tengo mi voto. Y yo como votante, que orgullosamente voy a votar por el pacto histórico y voy a votar por Iván Cepeda y Aida Cuilcue como vicepresidenta. Voy a votar por eso, por ellos dos, porque sé que ellos dos tienen una posición clara con Israel y porque sé que ellos dos no van a hacer tratos con Israel. Y si llegase a hacer los tratos con Israel, aquí estaré denunciando una y otra vez que Colombia tiene que estar del lado correcto de la historia, que Colombia tiene que estar del lado correcto de la historia. Sí. Claro, las relaciones con Estados Unidos, hay que tener buenas relaciones con Estados Unidos. Eso sí, no lo niego, ¿sí? Pero no podemos ser partícipes de lo que Estados Unidos le está haciendo al mundo. Porque eso de bombardear aquí, bombardear allá, preventivamente, ay no, es que siento que me van a atacar, entonces yo ataco primero.
Sí. Entonces, o sea, yo sí creo que la sociedad norteamericana tiene que hacer algo con el pánico. Es una sociedad con estrés postraumático y es una sociedad específicamente con pánico. Ven enemigos en todos lados. En todos lados ven enemigos. Sí. Los chinos son enemigos, los de Medio Oriente son enemigos, los suramericanos son enemigos, todo el mundo es enemigo para ellos. Y mientras los otros tratan de hacer la vida común y corriente, estos mares se meterán una raya de cocaína o se meterán un fentanilo o lo que sea, porque tienen pánico, o sea, tienen un miedo terrible de que les pase algo. Lo más grave que les ha pasado, entre comillas grave, es las bombas los aviones en las Torres Gemelas. Lo más grave que les ha pasado, entre comillas, ¿sí? Y con esas dos bombas se metieron a Irak, se metieron a Irak, se metieron a Libia, se metieron en Medio Oriente y acabaron con todos. Acabaron con todo. Ya, ¿se durmió? ¿No está en la cocina? Ah, ah, bueno. Perdón, pero mi hermano acaba de llegar. La cuestión es esa, que no podemos permitir que esto siga pasando en el mundo, ¿sí? Claramente, si hay debates presidenciales o si las personas en los contextos, en las personas, ahorita, por ejemplo, que antes de poner a grabar, había una presentación de Iván Cepeda en Pereira, ¿sí? Sería interesante que alguien le preguntara a Iván Cepeda, a, a Abelardo de la Espriella, a los candidatos presidenciales, ¿no? Presidenciales, hombres o mujeres. ¿Cuál va a ser la relación que van a tener con con el Estado de Israel? ¿Cuál va a ser la relación que va a tener con los Estados Unidos? Claramente tenemos una relación de dependencia con los Estados Unidos. Sí, o sea, una relación de dependencia. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. De todo, ¿no? De todo, no solo cocaína. Sí. Pero entonces, claro, el presidente tiene que llegar a entablar relaciones con el presidente de los Estados Unidos y a decirle al presidente de los Estados Unidos que el problema del narcotráfico no es bombardear territorios extranjeros, territorios de Latinoamérica. El problema del narcotráfico empieza allá. Ellos son los que tienen el problema del narcotráfico. Nosotros también. Pero el problema nuestro del narcotráfico hay que solucionarlo de una manera distinta. Pero los Estados Unidos piensan que ellos no tienen problemas con el narcotráfico. El, el problema es que les llegan las drogas a los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces los Estados Unidos dicen, oiga, Colombia, Ecuador, eh, o sea, Perú, los productores de cocaína, no manden más cocaína a los Estados Unidos, pero no tienen una política seria sobre consumo de sustancias allá. No se les enseña a los norteamericanos, oiga, no se meta esa mierda, que esa mierda lo puede destruir, ¿sí? Tienen un sistema de salud, desde que yo tengo uso de razón, siempre han dicho que el sistema de salud en los Estados Unidos pésimo, es pésimo. O sea, usted se enfermó de algo y en los Estados Unidos se murió. Sí, o sea, porque, fue puta, la cuenta de de medicamentos, la cuenta de todo es completamente caro, sí, desde que yo tengo uso de razón. Siempre han hablado pestes de, del sistema de salud de los Estados Unidos.
¿Dónde están las reformas en el sistema de salud de los Estados Unidos? Que no vea a la gente como negocio, que negocio de las farmacéuticas, negocio de los tratamientos médicos, sino que vea el derecho a la salud como un derecho, ¿sí? Y entre ese derecho a la salud de los norteamericanos, ¿dónde están las políticas claras sobre el consumo de sustancias psicoactivas, sobre el consumo de drogas? Pero no, los Estados Unidos nos mandan la pelota y nos dicen, mire, yo le voy a dar a usted estas armas y usted vaya y mate a los campesinos que están cultivando coca. Y llega un presidente y dice, no, espere, pero es que el campesino no tiene la culpa. Y el estadounidense dice, pero está cultivando coca, ¿sí? Pero es que el campesino tiene un arma en la cabeza que dice guerrilla, otra arma en la cabeza que dice paramilitares, otra arma en la cabeza que dice narcotráfico, otra arma en la cabeza que dice Estado. Sí, o sea, puta, o sea, ¿qué hace el campesino si es obligado a cultivar coca? Claro, aquí en Colombia tenemos que fortalecer el tema de la educación alrededor de las drogas. Y no me refiero a legalizar o no legalizar, sino que veamos que no es rentable la cocaína. Porque ahorita la cocaína es rentable económicamente. Los narcotraficantes se llenan de plata, ¿sí? Pero el problema de la plata y el problema de la economía y centrarnos siempre en el tema de lo económico, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué estoy tan decidido yo de leer los informes de la Comisión de la Verdad? Porque el informe que estoy leyendo, la Comisión de la Verdad que estaba leyendo, sobre la frontera nororiental que habla de lo que sucede en el Catatumbo y lo que sucede en el nororiente de Colombia, pues empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Una zona del país donde hay varios yacimientos de petróleo y cómo en el siglo XX llegan las multinacionales y empiezan a sacar el petróleo y los campesinos no tienen vías para sacar sus productos agrícolas. Es más fácil sacar un kilo de pasta de coca que un kilo de yuca, papa, plátano, porque si yo me pongo a cultivar papa, plátano, yuca, se demora más tiempo que la hoja de coca. Y cuando uno empieza a leer todo ese contexto, pues uno entiende también por qué el narcotráfico prosperó tanto en esa zona del país, ¿no? Porque claro, los gringos hacían unas pistas de avión, hacían unas pistas de aviones en los territorios para sacar al el gerente, el empresario, el ingeniero de petróleos. Entonces llegaban ahí, llegaban ahí y aterrizaban, ¿no? Pero el gobierno colombiano no había construido vías para que los campesinos pudieran sacar de manera fácil sus productos agrícolas. Y entonces, ¿qué se ideó los narcotraficantes y algunos otros colombianos? Pues cultivemos pasta de hoja cultivemos coca, cultivemos bastante coca, porque es fácil sacarla en las avionetas. ¿Sí? Y no pesa tanto, no pesa tanto como un kilo de yuca o como un kilo de, sí. Y como eso va para los Estados Unidos, pues cuando vaya el empresario para allá, pues debajo de su asiento tendrá 4 o 5 kilos de coca, sí, o sea. Y entonces, claro, uno entiende, ¿no? Y entonces, claro, le llega la plata al narcotraficante, le llega la plata al campesino, le llega la plata tal, sí. Y entonces ya después de que el daño ya está hecho, porque el Estado colombiano no garantizó las vías para que el campesino lograra sacar sus productos, ya cuando el problema está instaurado, hay que empezar a cambiar la dinámica de la persona, que la persona empiece a cultivar frutos, frutas y vegetales, ¿no?
y no por, uy, ¿cuánto me voy a ganar por este kilo de yuca o este kilo de, no, sí, por una razón de, con esto puedo alimentar al pueblo colombiano, con esto puedo alimentar a mis compatriotas, ¿sí? Y quitarnos de encima el peso del narcotráfico. Es que, o sea, el peso ni siquiera es el peso del narcotráfico, es el peso del dinero, ¿sí? ¿Cuánto me voy a ganar de todo este negociazo? ¿Sí? No necesitamos más millonarios, no necesitamos más gente, no necesitamos más gente súper rica, legal o ilegalmente. Necesitamos entender que somos una sola humanidad y que necesitamos la prosperidad y el bienestar de esa sola humanidad, ¿sí? Porque claro, tarde o temprano nos vamos a morir y van a quedar los que siguen nuestros pasos, que ahorita son de un tamaño reducido. Van a quedar los niños y las niñas. Y entonces en vez de empezar a crear narcoseries, narcodocumentales, en vez de resaltar los narcotraficantes más buscados del mundo y toda esa vaina, sí, los científicos más relevantes del siglo XXI, de principio del siglo XXI, los músicos, los artistas, sí. Tenemos que empezar a dejar de pensar en el beneficio económico que vamos a tener, ¿sí? Y no, es que yo me voy a llenar de plata, puta, me voy a llenar de plata. A mí no me sirve la plata si tengo que comprar una botella de agua. Sí, o sea, porque esa compañía de refrescos no vende agua, vende botellas de plástico. Entonces necesito que esa compañía de refrescos busque alternativas para sustituir el plástico y para eso tiene que contratar a un experto en química o una experta en química, en física, lo que sea, ¿sí? Para ver cómo empezamos a solucionar el problema de la basura, porque diariamente generamos basura. De nada me sirve tener, de nada me sirve, o sea, pienso yo, ¿no? Como humanidad, ¿no? De nada me sirve tener millones de pesos cuando tengo el pueblo empobrecido, ¿sí? Cuando todos están buscando cuál es la salida económica y cómo puedo salir económicamente de la pobreza. De la pobreza, pero por mérito propio, ¿no? Yo quiero salir de la pobreza. Necesito que una persona que diga, vamos a salir de la pobreza, ¿sí? El país va a salir de la pobreza. El continente va a salir de la pobreza. El mundo va a salir de la pobreza, ¿sí? Necesitamos garantizar derechos de los niños y niñas y adolescentes para que cuando ya no podamos seguir trabajando de alguna manera, tengamos el soporte de esos niños y niñas, porque les brindamos todas las oportunidades a esos niños y niñas, y esos niños y niñas tienen que proteger a las poblaciones viejas. Pero, por ejemplo, hay una candidata presidencial, Paloma Valencia, que dice, no, yo no le voy a poner una deuda a mi hija de las pensiones de mi pensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema desde otro foco. Estamos viendo como el problema de, no, yo no le puedo poner una deuda a los niños y niñas del mañana sobre las pensiones de los adultos. Pero es que esos adultos estuvieron trabajando y estuvieron construyendo país y estuvieron haciendo patria mientras esos niños estaban creciendo y estaban entendiendo que tienen una responsabilidad con los adultos, con los adultos. Es una cuestión de responsabilidades compartidas.
Yo tengo una responsabilidad con mi sobrina. No es mi hija natural, no es mi hija, pero tengo una responsabilidad con mi sobrina y con mi sobrino y con mi otro sobrino que viene en camino y ojalá el parto de riesgo no sea tan riesgoso y pueda llegar a tener el bebé mi hermana. Pero yo quiero construirle un mundo a ese niño y quiero que esos 3 niños, ¿sí? En unos años vean este video y digan, oiga, sí, este man estaba pensando en nosotros cuando nosotros estábamos jugando en el colegio y pensábamos que el mundo era todo solo el colegio. Este tipo estaba tratando de hacer cambios en el mundo, ¿sí? Por el bienestar de nosotros y no solo el bienestar de ellos, sobrinos, el bienestar de los hijos de mis sobrinos y de los hijos, ¿sí? Pero como ponemos al otro como enemigo, no, es que yo no voy a poner a pagar a los jóvenes, es que no es, o sea, tenemos una responsabilidad de saber que nuestro paso por el mundo es temporal. Y sí, nos vamos a morir el día de mañana, ¿sí? Nos vamos a morir el día de mañana, pero el mundo va a seguir siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV, siglo XXV, ¿sí? Y lo que importa en este momento es, pienso yo, ¿sí? Que o sea, que los adultos de hoy, ¿sí? Les enseñen a los niños y niñas lo que pasó en el siglo XX. Y para eso, por ejemplo, ¿por qué estoy tan empecinado en leer los informes de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué estoy tan empecinado en eso? ¿Sí? Porque es parte de la historia que vivió el país, 60 años de conflicto armado. Y aún hay violentos y aún hay que sentar a gente a dialogar. Pero yo no puedo elegir un presidente que me va a mandar militares a los territorios, solo ayuda militar a los territorios cuando no llega la educación, no llegan los servicios básicos, no llegan los alimentos. Sí, o sea, de nada me sirve que no, ya, ustedes, por ejemplo, la guerra en el Catatumbo. No, ustedes Catatumbo ya tienen fuerza militar y están completamente protegidos. Sí, pero, o sea, no hay un colegio, no hay un colegio en mi corregimiento, no hay un docente, no hay un profesional en salud. Y no es coger a los profesionales en salud de la capital y mandarlos a los territorios. Es garantizar que ese niño o niña que vive en el territorio tenga la educación primaria completa y de calidad y gratuita. Porque yo no, o sea, yo no les estoy regalando nada, entre comillas, ¿no? Si yo fuera presidente, no les estoy regalando nada. Les estoy dando las herramientas para que cuando yo ya no pueda, ¿sí? Ellos puedan. Pero como hicieron de la educación un negocio, hicieron de la salud un negocio, ¿sí? O sea, es que hay que pensarlo, pensar el tema de cómo volvemos esos derechos y deberes, ¿no? Es que nosotros debemos, o sea, nuestra vida fue de alguna manera muy bendecida, ¿sí? Porque sí, no estamos en un mal lugar en la ciudad, porque estamos, sí, pero tenemos una responsabilidad con los niños que vienen ahorita, con los niños que tienen 3, 4, 5, menos años, con la mujer embarazada, con las familias, o sea, tenemos una responsabilidad como adultos, ¿sí? De brindarle las oportunidades a cada uno de esos jóvenes y niños, porque esos jóvenes y niños, el día que yo me cueste levantarme, haya un enfermero, una enfermera, un médico, sí,
que me sostenga, ¿sí? Que detecte si tengo alguna alteración pero ¿de qué me sirve si llevo solo militares al territorio? Y no llevo salud, educación, no llevo nada más. ¿Sí? Y claro, en algún momento, yo tengo una guerra con el tiempo, ¿sí? Y ahora más urgentemente, pues hace poco le sucedió un infarto a mi mamá, ¿sí? Hace poco le sucedió un infarto a mi mamá. O sea, el día de su cumpleaños salió de unidad de cuidados intensivos. Vaya regalo de cumpleaños. Afortunadamente estaba la EPS, estaba el plan complementario, estaban algunas cosas importantes. Pero el problema es que mi mamá, si deja de trabajar, no solo se afecta a ella, sino que se afecta a la familia entera. Y por ejemplo, mi mamá estaba bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, bajo muchos problemas por temas de una reforma que se hizo al Instituto Nacional de Cancerología. Sí, o sea, incluso tenía el orgullo dolido, sí, dolido, porque pues todos los años que le ha dedicado al Instituto Nacional de Cancerología y la han tratado de las mil patadas. Y el tema con esto es que incluso es el Instituto Nacional de Cancerología, una institución pública, sí. Y obviamente hicieron una transformación del instituto, cambiaron el instituto, hicieron una transformación, beneficiaron a algunos trabajadores, pero no los beneficiaron a todos. Y entre esos que no beneficiaron, no beneficiaron a mi mamá. Y claro, su orgullo está dolido, ¿no? Su orgullo está dolido. 22 años, 23 años dedicados al Instituto Nacional de Cancerología. Y el Estado y el gobierno y todos, el Estado, el gobierno, Colombia, ¿sí? Le dio una patada a un trabajador. No es porque sea mi mamá, no es así. A una trabajadora que se ha hecho a pulso, ¿sí? Y eso no fue en lo privado, eso fue en lo público. ¿Cómo hace uno como gobernante para fortalecer lo público, privilegiar lo público? Sí. Porque es que si yo privilegio lo privado, no me vuelvo ciudadano colombiano, sino cliente colombiano. Cliente. El día que no tenga cómo pagar, el día como en que no tenga dinero para pagar, la EPS me va a decir, chao, suerte, ve a ver qué hace. Sí. Si estuviera en la universidad privada, el día que, o sea, que no tenga para pagar, chao, usted ya no hace parte de la educación. ¿Sí? No tiene plata, pues cagada, se quedó sin educación. Y el tema es que, claro, yo quisiera que se fortalecieran las instituciones públicas, porque, claro, como estudiante de universidad pública tengo una corresponsabilidad con el país que me brindó esa educación pública, que me brindó las herramientas. Y entonces voy a ver no al colombiano que está solicitando ayuda médica como una billetera con patas, sino como un colombiano que a través de sus impuestos pagados financió la educación pública, financió el hospital público, financió esto, financió aquello, financió aquello, financió aquello. Y el día que no tenga para pagar,
de alguna manera ese Estado lo sostenga a uno y le diga tranquilo, tranquilo que está protegido. Y no, ¿sabe qué? Suerte, nos vemos. Porque si, se le acabó la plata, carajo, hasta ahí llegó. Sí, o sea, pero hicieron negocio con todo. Y cambiar esa relación con el dinero no es nada fácil, no es nada fácil. A todos se nos abren los ojos con el dinero, sí, o sea, si a mí me llegara un- un- un maletín con un pocotón de plata, diría, uy, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero finalmente no necesito ese dinero. Lo que necesito es colombianos convencidos de que tenemos que proteger el dinero de los impuestos. Tenemos que hacer que el sistema anticorrupción sea un sistema bastante fortalecido para que si un político se roba los dineros públicos, se vaya al cuchitril más horrible de la cárcel y no a una mansión por cárcel, no una mansión como cárcel, y que cumpla una condena irrisoria, chistosa ahí de unos 3 4 años y después salga con todo el dinero que se robó. Porque es que no se lo robó al Estado, se lo robó a todos los colombianos. A todos los que pagaron impuestos se les robó esa plata. Pero bueno, me puse a hablar de muchas cosas, muchos temas, son las 5:31. Creo que ya es hora de terminar este stream. Eh, no sé si llegue a cambiar el mundo de un día para otro. Esto es un trabajo de todos los días y esto es un trabajo también un poco de manera individual. Sí, va a permitirme de alguna manera recordar que esto es un proyecto que se llama Proyecto Señor Science y que tiene dos objetivos en el horizonte, es decir, comprender la historia, la gran historia y comprender las 4 dimensiones de lo humano. Yo sé que el mundo es mucho más complejo de entender que la manera en que veo yo las cosas, sí, yo sé, me falta estudiar mucho, tengo muchos libros para leer, tengo muchas tareas por hacer, tengo miedos que afrontar, tengo que afrontar el miedo a hablar en público, tener seguridad en que lo que estoy diciendo es un discurso valioso y que en verdad va a transformar el mundo. Tengo que trabajar en muchos miedos que tengo, estoy en ese proceso. Eh, recuerden que yo lo que estoy haciendo, pues no estoy trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde, porque en las horas de la mañana estoy en un programa de clínica día que se llama Clínica Día en la EPS Sanitas. Claro, esta psicoeducación que estoy recibiendo en la EPS Sanitas es muy valiosa, muy importante. Hace unos días hice una presentación del proyecto Señor Science. Hace 2 días hice una presentación del proyecto Señor Science en, en, en la clínica día. Me sentí bien, me sentí seguro, me sentí como comprometido con este proyecto, cada vez más comprometido con este proyecto. Eh, no sé si alguna de las personas que está asistiendo a esa clínica día en algún momento verá uno de estos videos, eh, pero bueno, el tema de los objetivos es que yo quiero entender la labor, la función, el final mismo de lo que es el ser humano. Sí, o sea, me interesa muchísimo este tema de la humanidad, de la historia en sí. Incluso hay un libro aquí que dice La historia de la Tierra. Vamos a leer ese libro otra vez para empaparnos un poquito
de esa lectura. Vamos a leer otras cosas, historia política, seguir indagando la historia. Sin embargo, como ser humano que soy, pienso también que el ser humano tiene cuatro dimensiones: una dimensión física, otra relacional, otra mental y otra de trascendencia. Eh, y en el tema de la relación, de la relación con la dimensión social y relacional, es también entender que soy porque somos. Es decir, o sea, yo no soy Daniel Santiago Padilla Rodríguez simplemente porque soy Daniel Santiago Padilla Rodríguez. Hay una familia que me respalda, que me apoya, que me guía, y no solo una familia, sino que sí, es de lo privado, y mi lucha es porque Clínica Día en algún momento de la historia de Colombia sea un programa básico en el tema de la salud pública. Sí. Si no fuera por Clínica Día, si no fuera por la rehabilitación funcional que he recibido estos años, no me habría animado a subir contenido a redes sociales. Quizás habría creído que soy el niño de 13 años, y para que entiendan ese tema tienen que ver un video anterior. Eh, y bueno, sí, o sea, quisiera que Clínica Día fuera un programa público, de salud pública, ¿sí? De la salud pública, porque en verdad transforma vidas, en verdad transforma realidades. Y lo que necesitamos no es despotricar de lo público y alabar lo privado, es hacer que ambas cosas sean de igual y mejor calidad, es hacer que los programas públicos sean accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de la edad, independientemente de lo que sea, porque no se les está regalando nada. Se les está brindando las herramientas para que esas personas, cada una de esas personas, construyan el país del mañana. Hay un video donde aparece Milei diciendo que el derecho de educación, que no debería existir el derecho a la educación porque alguien la tiene que pagar. Claro que alguien la tiene que pagar. Los impuestos de los colombianos, sé que eso es para el caso argentino, pero los impuestos de los colombianos tienen que recaudarse para poder pagar la educación privada, pública y privada. Tienen que recaudarse esos dineros, ¿sí? Y el Estado no les está regalando eso a los niños. No los está educando porque sí. Los está educando porque son el futuro del país. Entonces, llegará un niño en algún momento, o sea, llegará un niño en algún momento que será un futuro doctor o una futura doctora, un futuro arquitecto, una futura arquitecta, que construirá las viviendas para los colombianos, para las familias colombianas, para el porvenir de esas familias colombianas. Entonces, como tal, tenemos una responsabilidad social bastante grande, ¿sí? Tenemos en nuestros hombros a los hijos y a las hijas de Colombia, ¿sí? Y del mundo, ¿sí? Tenemos un niño o niña nacional y un niño o niña internacional. Y a ellos dos tenemos que brindarles todas las capacidades, todas las habilidades, todas las destrezas, todos los recursos, todo tenemos que garantizarlo. Porque un día ese niño mirará su pasado y dirá gracias. Gracias porque me sostuvieron cuando todo falló.
Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.